2020 fue un año difícil para todos, desde posibles guerras nucleares, avispas asesinas, guerras económicas entre los países más poderosos, pandemias e incluso ovnis. Pero aunque suene imposible, la verdad es que ha habido épocas que fueron un total tormento para la gente que vivió en los lugares equivocados en ese momento. En este video se hablará de periodos de tiempo y ubicaciones que son considerados como algunos de los peores para vivir en la historia. Se toma en consideración la calidad de vida que se tenía, economía, muertes y problemas en la sociedad en general. Con esta pequeña introducción, comenzamos el video. Si te pregunto sobre un momento del que sepas donde se tenía cero tolerancia sobre algún punto, probablemente la Santa Inquisición sea tu respuesta. Pero hubo otro momento en donde por tener distintas creencias a las oficiales de Inglaterra eras juzgado de maneras bastante severas, la persecución católica de los siglos XVI y XVII. Durante este periodo de tiempo, la corona se separó de la religión católica con el Acta de la Supremacía, la que colocaba como líder absoluto de la religión a la realeza, y como traidor a cualquiera que simpatizara con el Papa de Roma. Para empezar, los monjes que se encontraban en ese entonces fueron descuartizados. En la famosa plaza de Tyburn se realizaba una gran parte de las ejecuciones como muestra de poderío. Por medio de la horca y de mutilaciones se castigaba a los que se negaban a dejar de seguir a la religión que no fuera por parte de Inglaterra. Los intentos de rebelión para terminar con la corona resultaron fallidos y castigados con más condenas a muerte en 1537. Pero no solo las personas creyentes o relacionadas con alguien que lo fuera eran castigadas. También las personas con vecinos religiosos que no denunciaran eran sancionadas con latigazos y demás torturas en prisión. El Gran Incendio de Londres en 1666 fue dicho creado por los católicos, lo que provocó una nueva persecución a estas personas. La gripe española. Durante los años 1918 y 1919, esta enfermedad se propagó por todo el planeta, siendo detectada por primera vez en los Estados Unidos. Infectó a un estimado de 500 millones de personas, matando entre 20 y 50 millones. Se esparció principalmente con las tropas que regresaban a sus países de origen y por las personas que hacían lo mismo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Que por lo mismo los militares hacían su vida en sitios fangosos y con cero higiene, lo que pudo desatar un sistema inmune débil y la repentina enfermedad. Aunque otra teoría sugiere su origen en China, con trabajadores rurales que salían del país a reparar estragos de la guerra, así como por razones de agricultura. La razón por la que recibe el término española es porque fue el país que no tuvo censura sobre el tema y la prensa podía hablar libremente sobre el asunto. En Estados Unidos, donde infectó hasta un cuarto de la población, el golpe de la pandemia fue tan fuerte que la esperanza de vida se había reducido 12 años en 1918. Las familias debían cavar las propias tumbas para sus familiares fallecidos. El Holocausto fue el periodo de tiempo donde se persiguió y asesinó de manera sistemática a 6 millones de judíos, a manos de los nazis, que tenían como ideal que eran la raza superior y los judíos la menor de todas, y por esta razón debían ser exterminados. Los nazis también cazaron a otras personas, como romaníes, personas discapacitadas, homosexuales y algunos religiosos. Las maneras en que les quitaban la vida variaron con el pasar del tiempo. Los más afortunados eran aquellos que morían de manera rápida con el uso de armas de fuego. Pero aquellas personas que no corrían con la misma suerte eran enviados a los campos de concentración, en donde se les quemaba vivos, se golpeaba hasta la muerte. Otras personas fallecían por los trabajos forzados en condiciones poco humanas, muertes por hambruna o por falta de agua. Y la manera más conocida actualmente, las cámaras de gas, en donde se ingresaba a los prisioneros para después administrar gases como Ciclón B. Esto eliminaba grandes cantidades de judíos en poco tiempo, lo cual convirtió este método en el oficial para los altos mandatarios nazis. La película El pianista narra de una manera excelente la vida de los judíos en tal época y todas las atrocidades que debían soportar día a día. La epidemia de la viruela. Actualmente la viruela ha sido erradicada y es considerado como uno de los mayores logros en la medicina, pero por 3000 años se propagó por el mundo matando a cientos de millones de personas. Uno de los periodos más afectados fue a principios del siglo XVI, cuando los españoles trajeron la enfermedad a América en su conquista. Se piensa que la gran mayoría de las muertes de los indígenas se debió a la viruela y demás enfermedades que se propagaron, pues los nativos de la zona no tenían ningún tipo de defensa ni inmunidad. Esta fue una de las causas del declive del Imperio Azteca, y no solo la guerra que hubo con otras civilizaciones de ese entonces. Se calculan entre 2 y 3 millones de indígenas muertos por estas enfermedades. De la misma manera que ocurrió con los imperios en México, la enfermedad se transmitió en el sur del continente con los imperios incas. Claro, en ese entonces las personas creían que era un castigo de los dioses, y no que había sido traída por los conquistadores europeos. La peste negra.
Esta enfermedad se transmitía por medio de los roedores y las pulgas que estos portaban. El punto de origen se sitúa en la ciudad comercial de Cafa, a las orillas del Mar Negro, que cuando se tuvo conocimiento de los primeros casos, la gente huyó a otras partes de Europa, pero ya llevaban con ellos las ratas y pulgas, pues en ese entonces no se atribuía a esto. Y como las ratas se reproducen a niveles sorprendentes, en cuestión de años ya toda Europa tenía la peste. Entre 1347 y 1353, los 80 millones de europeos se redujeron a solo 30 millones. En las décadas posteriores hubo nuevos brotes, pero ninguno alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348, afectando a la población hasta un siglo después de haberse comenzado. Pero no todo fue malo, con tantas personas que perdieron la vida, las tierras quedaron sin dueño, y las personas afortunadas que lograron sobrevivir subieron de nivel social y económico, pues había una enorme falta de trabajadores para cualquier ámbito. En cada tragedia siempre habrá alguien que sepa aprovechar la situación. Para muchos historiadores, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el peor momento para estar vivo en la historia? Tiene una misma respuesta: el año 536 después de Cristo. Fue el comienzo de la que es quizá la peor época en la historia de los humanos, puesto que por 18 meses la luz del sol se vio reducida enormemente, hasta ser comparada con la de la luna. Esto debido a una enorme erupción volcánica, probablemente en Islandia, seguida de 2 erupciones masivas más en el 540 y el 547. Las temperaturas en el verano eran en promedio de 2 grados centígrados, prácticamente ningún cultivo podía ser cosechado, todos perecían por las bajas temperaturas y la falta de luz solar. La década del 536 al 545 es considerada como la más fría de los últimos 2000 años. Esto solo vino a ser empeorado por la plaga de la peste negra conocida como la plaga justiniana, que acabó con más personas en el año 541. Bueno, si algo hemos aprendido con este video es que Europa tiene una historia bastante complicada con los peores momentos que se han vivido. Esperamos que hayas disfrutado de esta información. Si es así, dale me gusta y comparte. Esperamos verte en el siguiente video.